mexicano Ángel el Camaleón Ayala es uno de los boxeadores más importantes que tiene nuestro boxeo en la actualidad. Ángel el Camaleón Ayala es de los boxeadores más letales entre los pesos mosca. Nació en Texcoco y es orgullo de México. Actualmente es el campeón mundial de los pesos mosca por parte de la IBF. Mide 1,68 metros y tiene un alcance de 168 centímetros. A sus 24 años posee un récord profesional de 18 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut. Se encuentra invicto. Inició su carrera profesional en el 2019 y fue esperando muy pacientemente la oportunidad para disputar el título mundial, oportunidad que aprovechó al máximo al derrotar ferozmente y sin misericordia a Dave Apolinario el 9 de agosto del 2024. El camaleón se coronó en la Ciudad de México y tiene muchas cosas a su favor. En primer lugar, tiene buena edad para ser campeón. Tiene 24 años, es muy joven. Me gustaría verlo hacer algunas defensas de su título antes de ir por otro campeón mundial, porque los campeones mundiales a vencer son los siguientes: Seigo Yuri Akui de Japón, campeón mundial de los pesos mosca por parte de la AMB. Anthony Olascuaga de los Estados Unidos, campeón por parte de la OMB. Kenshiro Teraji de Japón, campeón del Consejo Mundial del Boxeo. Y el inglés Galal Jafai, campeón mundial de la CMB. Estos son los actuales campeones mundiales en el peso mosca. Y el mexicano, a mi gusto, es de los más fuertes, de los más sólidos. Les decía que a su favor este mexicano, aparte de ser joven, tiene muy buena técnica. Los pies siempre los tiene bien plantados en el piso para conectar fuertes volados al cuerpo o a la cara. Tiene buen pivoteo, no todo el tiempo está totalmente plantado, pivotea muy bien hacia adelante y atrás, se quita bien los golpes, esquiva muy bien, tiene muy buen timing. Su juego de pies es en general bueno. Ha peleado en todas partes, aquí en México, en Tijuana, en Playa del Carmen, en Ciudad de México. Es un fajador ortodoxo, muy bien equilibrado. No es un tirapiedras, es un boxeador muy bien equilibrado. Hasta el momento podemos decir también que tiene una quijada bastante dura. Quizá el único punto débil del camaleón sea la pegada, porque tiene una efectividad noqueadora del 44%. A su favor podemos decir es que tiene una muy buena técnica. Los pocos golpes que conecta, los conecta con inteligencia, con mucha puntería, con la puntería del mejor francotirador del ejército. Ángel Ayala también es muy inteligente, sabe que no puede confiar en el poder de su pegada y por eso se sabe adaptar muy bien a su rival. El camaleón cambia de estilo de acuerdo al rival. Es un boxeador muy peligroso, un peligro para Kenshiro Teraji y para Jesse Bam Rodríguez, pero para pensar en el Bam primero deberá de ganarle al japonés o a cualquiera de los campeones mundiales antes señalados. A partir de aquí, todas las peleas para el camaleón serán a muerte, así que quiero que te suscribas en este momento. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Richie Vlog para que estés bien informado de todo lo que pase con la carrera del camaleón Ayala. Yo en lo personal quiero ver al camaleón haciendo un par de defensas más y después ir contra el noqueador inglés Galal Jafai. Galal Jafai tiene 32 años y es la sensación en Inglaterra. Tiene un récord profesional de 9 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut, y es el boxeador que retiró a Sonny Edwards. Jafai noqueó a Sonny Edwards en Inglaterra en el round 6. También en esa ocasión se jugaba en el campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo. Jafai viene a ocupar ahora el lugar de Sonny Edwards. Es un campeón sólido y esa pelea a mí me gustaría verla como fan. Me gustaría ver un México contra Inglaterra en Las Vegas y que se juegue en el todo por el todo como debe de ser. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. A mí en lo personal no me gustaría ver al camaleón contra Kenshiro Teraji porque no tiene pegada para noquear en Japón. Kenshiro Teraji jamás ha peleado fuera de Japón ni jamás peleará fuera de su país. Por puntos el camaleón no le ganará a Teraji. En ese caso se necesitaría un buen noqueador como lo es Sergio El Lloreme Mendoza, de quien
ya platicamos en nuestro video anterior, que si no lo has visto te lo voy a dejar al final de este video, en la pantalla final, para que lo disfrutes terminando este video. El Yoreme Mendoza, ese sí es el indicado para noquear en Japón, y a mi parecer el camaleón puede ganarle a Yafai por puntos. ¿Ustedes qué opinan? A fin de cuentas, su opinión es la más importante y a todos los leemos. El camaleón Ángel Ayala es de los mejores boxeadores que tiene nuestro hermoso país México, y le deseamos un largo reinado lleno de éxitos. Pasando a otros temas que nos interesan y que nos afectan, el 8 de enero, mis amigos, apúntenle, el 8 de enero pelea el Caníbal Jay Opetaia. ¡Qué peleón! ¡Qué tirazo, hombre! El Caníbal de Australia tiene un récord profesional de 26 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut, y está invicto. Mide 1,88 centímetros, su rival es más alto. Tiene, sin embargo, 193 centímetros de alcance, sus brazos son muy largos para su torso. Esto le permite tener al Caníbal uno de los alcances más brutales. El Caníbal Jay Opetaia es uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad. Es australiano, tiene 29 años, posee una efectividad noqueadora de más del 76%, es el campeón mundial de los pesos crucero por parte de la IBF. Es todo un salvaje y me encanta su estilo fajador a muerte. Tiene una pegada de terror y quiere pelear contra el zurdo Ramírez, mis amigos. ¿Cómo ven, Quiere unificar. El Caníbal quiere unificar ante el zurdo Ramírez después de esta pelea contra David Nica. El mismo entrenador del Caníbal lo ha confirmado en su más reciente entrevista, Chécate. For Jai, what the future looks like for Jai. A lot of talk about Zurdo Ramirez, perhaps, and even Usyk. What's your sort of thoughts on all that? Well, that's a fight that Jai obviously has been... Por lo pronto, el Caníbal de Australia enfrentará ya en esta semana a David Nica, quien tiene 29 años y le dicen el buena onda, el nice guy. El buena onda tiene un récord profesional de 10 peleas ganadas y 9 de ellas por nocaut. El buena onda ha peleado en Australia y en Arabia Saudita. Mide 1,98 metros hasta eso y tiene un alcance de 198 centímetros. Los campeones mundiales de los pesos cruceros en la actualidad son los siguientes: el mexicano Gilberto el Zurdo Ramírez, que es el campeón de la AMB, con un récord profesional de 47 victorias, 30 de ellas por nocaut, una derrota ante Dimitri Bivol. El Zurdo Ramírez, orgullo de Mazatlán, Sinaloa, que viva Mazatlán, Sinaloa, es al que quiere el Caníbal. El Caníbal quiere unificar con el zurdo y ese sería uno de los tiros más violentos de todos los tiempos, se los puedo asegurar. Ojalá que se haga. El otro campeón es Badou Jack, quien también es una bestia, pero a mi gusto Opetaia tiene más técnica que Badou Jack y es mejor boxeador. Para mí es un reto mayor el Caníbal para el zurdo Ramírez. Para el zurdo yo creo que es una excelente pelea de llegarse a dar. ¿A ustedes les gustaría ver el zurdo contra el Caníbal? Los leemos a todos. Por lo pronto, el Caníbal se deberá de comer al buena onda. Del buena onda no sabemos mucho, la verdad. Lo vimos pelear contra Michael Seitz, el alemán, el 18 de mayo del 2024. Ganó el campeonato vacante IBF del peso crucero. Michael Seitz es un alemán de 33 años. Su récord profesional es de 13 peleas ganadas, 11 de ellos por nocaut, una sola derrota ante el buena onda. En Alemania es un peleador muy respetado con buena reputación, pero el Caníbal es otro asunto, es otro boleto. Opetaia es un rival muy diferente, Opetaia es un rival muy duro y está lleno de confianza el Caníbal porque pelea este miércoles, pelea en su casa y dice que le va a dar clases de boxeo a su rival. Fue concretamente en julio del 2022 cuando Opetaia se ganó el respeto del mundo, cuando a pesar de tener la quijada rota logró convertirse en campeón mundial de la IBF ganándole al zorro de Latvia, Mairis Briedis. Solamente el Caníbal Opetaia y Alexander Usyk han podido derrotar a Mairis Briedis y Opetaia le ganó dos veces, una en Australia y la otra en Arabia. El ucraniano Alexander Usyk le ganó a Briedis, le ganó por decisión mayoritaria al boxeador de Latvia en el 2018 y el Caníbal en 2022 y 2024. El favorito para esta pelea por las principales casas de apuestas es el Caníbal Jay Opetaia. Y en lo personal, me muero de ganas por ver al zurdo Ramírez unificar contra el Caníbal, hombre. Esa sería una de las peleas más sangrientas y violentas de todos los tiempos. ¿Ustedes qué opinan? El rival del Caníbal aparentemente llega sin nada, pero
ya sabemos cómo es esto, todo puede pasar en este hermoso deporte. Si Opetaia pierde sería catastrófico para su carrera, eso sí, porque si pierde estaría pasando por la misma lamentable situación por la que pasó Jaime Munguía ante Bruno Surache, o como lo que le pasó a Subriel Matías contra Liam Paró, donde los favoritos fueron humillados en su propia casa y con sus reglas. En el boxeo todo puede suceder, es por eso que nos encanta este hermoso deporte, ¿a poco no? Y regálame un like si estás de acuerdo, y también, ya que estamos por esas, te recuerdo también que te suscribas al canal si quieres que Teófimo López tome sus votos en este preciso momento. Es muy importante que tome sus votos, recuérdalo. Y este es el Vaquero Navarrete con Amanda Serrano. El pasado 4 de enero la WBO le hizo un reconocimiento a esta enorme boxeadora por hacer historia. La WBO les hizo una celebración especial y estuvieron Teófimo López, El Divino Espinosa, Vaquero Navarrete y más estrellas de la WBO en Puerto Rico. Amanda Serrano nos regaló la mejor pelea de boxeo femenil de todos los tiempos el año pasado. Serrano contra Katie Taylor 2 ha sido una de las mejores peleas en el boxeo femenil, una pelea sangrienta y limítrofe. Serrano sufrió un corte grotesco. Amanda Serrano es de Puerto Rico y es de las superestrellas de la división de los superligeros. Tiene un récord profesional de 47 peleas ganadas, 31 de ellas por nocaut, 3 derrotas y un empate. Es campeona de los pesos pluma por parte de la IBO y de la WBO. Sin embargo, perdió contra Katie Taylor sus títulos superligeros el 15 de noviembre del 2024 en una de las mejores peleas en la historia del boxeo. Taylor contra Serrano 3 es una pelea que queremos ver los fans para este 2025. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Les gustaría ver la trilogía de Serrano contra Taylor 3? Los leemos a todos. Angelo Leo, ¿se acuerdan de Angelo Leo, el que le hizo el knockout del año al mexicano El Venado López? Pues Angelo Leo va a exponer su título en Japón y quizá lo pierda. No es por aguadarle la fiesta ni nada, pero esto está muy sospechoso. No es por echarle la sal, pero miren, va a pelear contra el hermano del organizador del evento. Angelo Leo es el actual campeón mundial pluma de la IBF, tiene un récord profesional de 25 peleas ganadas, 12 de ellas por nocaut y una derrota. Va a pelear, repito, contra el hermano, contra el dueño de Komoki Promotions. Komoki Promotions es la promotora organizadora de este evento. Así que el hermano del dueño de Komoki Promotions es este japonés. Tomoki Kameda, de 33 años, quien tiene un récord profesional de 42 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut y 4 derrotas. Le apodan el Mexicanito. ¿Cómo la ven? ¿Y saben por qué le dicen el Mexicanito? Porque este japonés ama a México. De hecho, hizo toda su carrera profesional en México. Debutó en el 2008 en Ciudad Neza y noqueó. Llamó mucho la atención en México y peleó en todos lados, en Torreón, en Tepic, en Guadalajara. También ha peleado en Filipinas, en Japón, obviamente, en los Estados Unidos. Es un gran boxeador el japonés y está bien apadrinado. Y los Gargantas Grandes de Japón quiere que sea campeón mundial a como de lugar. Por eso llevan a Angelo Leo como gran sacrificio. Y a decir verdad, en esta pelea yo le voy a Angelo Leo. Apoyo a Angelo Leo. Ojalá que gane. Porque es una pelea muy dura. Es de las peleas más duras de su vida. Es un tiro que tenemos que ver. Todo estará en contra de Angelo Leo. Por eso le voy a Leo. Creo que tiene la capacidad de salir adelante de este enorme compromiso contra el Mexicanito. La pelea, por supuesto, será en Japón en mayo de este año. Y si les interesa que sigamos con la cobertura de la pelea de Angelo Leo contra el Mexicanito, haznoslo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios. Y esto por el momento es todo por el día de hoy, mis amigos. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros. Si te gusta el nuevo look de Gervonta Davis, regálanos un like en este momento. Y si este video te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Muchas gracias por su atención. Mi Richie, gracias por hacerme esquina para que pueda ser parte de Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.